Hola, en el último video de este bloque vamos a hablar del sistema somatosensorial. El sistema somatosensorial nos proporciona información de nuestro propio cuerpo, tanto de la superficie como de los órganos internos. Tenemos tres modalidades de los sentidos somáticos. El sentido cutáneo, que implica la modalidad sensorial tacto, y el estímulo llega a los receptores que están en la piel. Por otro lado, tenemos la sinestesia, que nos informa sobre la posición y la tensión de nuestros músculos y articulaciones. Y por otro lado, tenemos los sentidos orgánicos, que nos informan sobre los órganos internos, el dolor y la inflamación. Vamos a empezar por los sentidos cutáneos, conocidos también como el sentido del tacto. Dentro de los sentidos cutáneos tenemos varias modalidades: la presión, la vibración, la temperatura y el dolor. Por un lado tenemos los mecanorreceptores, que nos dan información sobre vibración y presión. Los mecanorreceptores están encapsulados, tienen otras estructuras entre la terminal aferente y el estímulo, que acondicionan el estímulo, lo amplifican, lo filtran. Por otro lado, los nociceptores, o sea, los receptores del dolor, y los termorreceptores son terminales libres. No hay nada entre esa fibra aferente y el estímulo. En los sentidos cutáneos tenemos tres modalidades. Por un lado, los estímulos mecánicos, por el otro lado, el dolor, y por otro lado, la temperatura. La piel es un órgano muy complejo y muy importante, muy vital. Nosotros no podríamos vivir con gran parte de la piel dañada, como sucede en los casos de quemaduras. Tenemos varias capas en la piel. En estas capas de la piel se encuentran varios tipos de receptores. Por un lado tenemos la piel con pelo y por otro lado la piel lampiña. La piel con pelo es casi toda la superficie de nuestro cuerpo que tiene pelos, y las partes lampiñas son las palmas de las manos y las plantas de los pies. En la piel con pelo tenemos por un lado las terminales libres, que ya bien hemos visto que son receptores de dolor y temperatura. Esta también es una terminal libre que rodea el folículo piloso y es lo que nos proporciona la información de cuando el pelo se mueve, por ejemplo, la conocida sensación de tener los pelos de punta o piel de gallina. Entre estas partes más profundas de la piel con pelo tenemos estos dos tipos de mecanorreceptores, los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Ruffini. Cuando hablamos de la piel lampiña, o sea, la piel de las manos y de los pies, aparecen otros dos mecanorreceptores que no aparecen en la piel con pelo y que son los corpúsculos de Meissner, que se ubican entre estos pliegues de la epidermis, y los discos de Merkel, que también se ubican aquí en la epidermis. Vamos a recordar un poco el concepto de campo receptivo de los receptores sensoriales. Al igual que en todas las modalidades sensoriales, en estos mecanorreceptores también podemos hablar de campo receptivo. Definimos campo receptivo de un mecanorreceptor a la parte de la piel que al entrar en contacto con el estímulo provoca una respuesta en ese receptor. Como en todos los sistemas sensoriales, cuanto menor sea el campo receptivo, mayor es la capacidad de discriminación. Es esperable entonces que los mecanorreceptores de las manos y dedos sean los que tengan menores campos receptivos. Además, las manos y especialmente los dedos son las zonas de la piel donde hay mayor densidad de mecanorreceptores. Otra característica que tienen estos receptores es la adaptación. Los estímulos que se mantienen constantes o se repiten mucho dejan de percibirse al tiempo. Por ejemplo, no sentimos todo el tiempo el roce del pie con la media, a menos que nos moleste por alguna razón. A esa capacidad de los receptores de dejar de responder
o sea, de dejar de enviar señales al sistema nervioso central, se le llama adaptación. Y tenemos dos tipos de adaptación, la adaptación lenta y la adaptación rápida. La adaptación rápida, que señala el principio del estímulo, nada más, esto sería el estímulo, y acá estamos registrando en esa fibra, en ese receptor, y vemos que solo descarga potenciales de acción al inicio del estímulo y muy rápidamente deja de descargar. Los receptores de adaptación rápida señalan cambios en el estímulo. Por otro lado tenemos los receptores de adaptación lenta que empiezan a descargar más potenciales de acción cuando empieza el estímulo, pero se mantienen descargando mientras dura el estímulo. Esto se le llama de adaptación lenta o tónicos y nos informan sobre la duración del estímulo. Aquí tenemos una especie de tabla resumen de los 4 mecanorreceptores de la piel, teniendo en cuenta sus campos receptivos y su adaptación. Por ejemplo, los corpúsculos de Meissner tienen un campo receptivo preciso y son de adaptación rápida. Los discos de Merkel tienen un campo receptivo también pequeño, pero de bordes un poquito más difusos, y son de adaptación lenta. Los corpúsculos de Pacini tienen un campo receptivo difuso, más grande, y son de adaptación rápida, mientras que los corpúsculos de Ruffini tienen un campo receptivo difuso y grande y son de adaptación lenta. Acá vamos a ver un poco en detalle cómo son estos mecanorreceptores. Estos son los corpúsculos de Pacini, están en un tejido subcutáneo y son encapsulados. Esto sería la fibra, esta es la parte que hace de dendrita y esta es el axón. Y estas son las capas, parece como una cebolla, de colágeno que tiene alrededor. Estos son de adaptación rápida, responden a vibraciones de alta frecuencia y constituyen del 10 al 15% de los receptores de la mano. Por otro lado, los corpúsculos de Ruffini están en la piel profunda, más en la dermis, se encuentran también en ligamentos y en tendones, son de adaptación lenta y responden más bien a presión y constituyen el 20% de los receptores de la mano humana. Los corpúsculos de Meissner están específicamente sobre todo en los dedos, en las palmas de las manos y en las plantas de pie, como vimos, son de la piel lampiña, tienen adaptación rápida y son más o menos el 40% de las fibras aferentes de la mano humana. Responden a vibraciones de baja frecuencia, que son las que se producen cuando tocamos objetos texturados. Los discos de Merkel constituyen el 25% de los receptores de la mano, están especialmente en las puntas de los dedos, y responden a presiones ligeras y son de adaptación lenta. Otra característica de los mecanorreceptores es que no están distribuidos uniformemente todo a lo largo de la piel. Como vimos, hay más, por ejemplo, en las palmas de las manos. No solo hay más, hay mayor densidad, mayor cantidad de mecanorreceptores por unidad de superficie y a la vez sus campos receptivos son más pequeños. Una idea que nos da tanto del campo receptivo como de la densidad de receptores es la mínima distancia entre dos estímulos próximos en la cual los detectamos como dos estímulos diferenciados. Esta distancia mínima para distinguir dos estímulos cercanos no es la misma en todo el cuerpo. Para entender esto, les invito a que hagan un experimento. Se tiene que hacer de a dos personas. Uno toma dos objetos en punta, dos lápices, dos lapiceras, dos clips, y la otra persona cierra los ojos. La persona que tiene los dos objetos en punta va a tocar, a presionar muy ligeramente sobre, por ejemplo, la yema del dedo de la persona que tiene los ojos cerrados a una distancia de medio centímetro.
y se le pregunta a la persona que tiene los ojos cerrados cuántos estímulos percibe. Si se hace la misma prueba a la misma distancia, por ejemplo en el brazo, van a ver que la sensación es diferente. Hagan el experimento y lo prueban con varias partes de la piel y se van a dar cuenta que esa distancia a la que podemos distinguir las dos puntas como separadas varía según la parte del cuerpo en que lo probemos. Hablemos ahora de los termorreceptores. Las sensaciones de calor y frío son relativas a la temperatura de la piel. Tenemos receptores que señalan temperaturas más bajas, que son lo que se llaman receptores de frío, y otros que señalan temperaturas más altas, a las que se les llama receptores de calor. Hasta ahora se han descrito 6 tipos de receptores de temperatura en el ser humano. Estos receptores se adaptan y esa adaptación depende de la temperatura a la que estuvo expuesta la piel antes. Un ejemplo de esto, que sería a más largo plazo, es el por qué en verano un día de 20 grados nos hace sentir mucho frío, mientras que en invierno ese mismo día de 20 grados nos hace sentir que es un día de calor. Los mecanismos de transducción de los receptores de calor y de frío son diferentes. Se sabe que hay hasta 3 veces y media más receptores de frío que de calor. Estos receptores son de adaptación rápida y un detalle interesante que además de tener termorreceptores en la piel, también tenemos termorreceptores en la córnea, en la lengua, en la vejiga. En este esquema se ve el rango de los receptores de frío que van más o menos entre los 0 y 20 y algo de grados, mientras que los de calor pueden llegar hasta 52 grados. Otro detalle es que por debajo de los 10 grados y por arriba de los 45 grados hay receptores de dolor que se activan a estas temperaturas, por lo tanto esas temperaturas extremas nos producen dolor. Y justamente vamos a hablar ahora de los nociceptores o receptores de dolor. Estos nociceptores son terminales libres, la mayoría son axones no mielinizados, algunos sí tienen mielina, presentan una baja velocidad de conducción y aún así hay 2 vías para la transmisión del dolor, una rápida y una lenta. Los nociceptores son receptores especializados. ¿Qué quiere decir esto? Que son específicamente receptores de dolor, no son otro tipo de receptores que por encima de determinado rango transmiten dolor, sino que son receptores dedicados a transmitir sensación de dolor. A su vez hay varios tipos de nociceptores. Están los mecanosensibles, que serían mecanoreceptores, que en el caso de los nociceptores son unos receptores que se activan con presiones muy grandes sobre la piel. Hay otros nociceptores que son termosensibles, que son sensibles a la temperatura, empiezan a señalizar cuando la temperatura pasa de determinado rango, como vimos en la anterior. Y luego existen nociceptores polimodales, por ejemplo, que son sensibles a químicos y al calor, como por ejemplo el receptor de capsaicina. La capsaicina es un componente que tiene el chile picante, que es lo que justamente produce esa sensación de picazón y de ardor tan llamativa, y eso se debe a que activa a este nociceptor polimodal que reacciona tanto con sustancias químicas como con temperaturas. Esto es un ejemplo de lo que estaba hablando, de que los nociceptores son receptores específicos. En este gráfico vemos en el medio el estímulo, en este caso es un estímulo de calor que va aumentando hasta que llega hasta los 60 grados de temperatura. Es un estímulo cuadrado, o sea,
que empieza, dura un poquito y termina. Y aquí se registra un termorreceptor no nociceptivo, solamente un termorreceptor. Y arriba se registra un nociceptor. A medida que aumenta la temperatura, este termorreceptor va a aumentar su cantidad de potenciales de acción hasta que llega a un nivel de saturación en el cual, por más que aumentemos la temperatura, no descarga más. Y esto lo vemos en esta gráfica, que se ve los potenciales de acción por segundo y la intensidad del estímulo, en este caso la temperatura. Vemos que el termorreceptor aumenta su frecuencia de potenciales de acción hasta que llega a un límite por encima del cual, no importa cuánto subamos la temperatura, no va a descargar más potenciales de acción. En cambio, el nociceptor al principio del estímulo no descargaba. Cuando nos acercamos a los 40 grados, por ahí empieza a aumentar su cantidad de potenciales de acción, y a medida que aumentamos la temperatura va en aumento esa frecuencia de potenciales de acción, y la sigue aumentando cuando pasamos de cierto nivel de temperatura. Entonces aquí está graficado la respuesta al nociceptor, que no responde hasta que nos acercamos a los 45 grados de temperatura, y ahí empieza a responder y sigue aumentando su respuesta a medida que aumentamos la temperatura. Pasemos ahora a los receptores propioceptivos, lo que nos informan sobre nuestros músculos y nuestras articulaciones. Este es un músculo estriado, los músculos que intervienen en los movimientos voluntarios. Estas son las fibras musculares que realizan la contracción muscular, las que se llaman fibras extrafusales, y dentro de este músculo hay una estructura que se llama huso muscular, donde hay unas fibras, también fibras musculares, pero que son diferentes a las de afuera, aunque están dispuestas en forma paralela, que se llaman fibras intrafusales, que quiere decir que están dentro del huso muscular. A estas fibras intrafusales está enroscada en ellas la terminación sensorial, que es el sensor de longitud. Como las fibras intrafusales están adentro del huso muscular, cuando el músculo se estira o se contrae, estas fibras también se estiran o se contraen. Estos axones sensoriales detectan el estiramiento de la fibra intrafusal. No detectan la tensión, solamente qué tan larga, qué tan estirada está la fibra. Esto es un músculo completo fijado a los huesos. Esto que estamos viendo acá grande es este pedacito. Y por otro lado, en el tendón, en lo que conecta el músculo con el hueso, está este órgano que se llama órgano tendinoso de Golgi, y es el que nos va a detectar la tensión de este músculo. Acá lo vamos a ver como en detalle. Esto es el órgano tendinoso de Golgi. Si lo abrimos y lo miramos, vemos que está hecho de fibras de colágeno, y enroscadas en estas fibras de colágeno está la aferente sensorial. Este órgano entonces va a detectar la tensión de las fibras musculares que estarían acá. Hay dibujado un principio nomás, pero para tener la referencia. Y este órgano sí va a medir qué tan tenso está ese músculo. Un músculo que se tensiona demasiado corre el riesgo de desgarrarse. Por lo tanto, es importante la información de qué tan tenso está ese músculo para evitar que haya daños. Y acá vemos también en más detalle las fibras intrafusales con sus axones sensoriales enrollados, y cómo esto va a detectar el estiramiento del músculo. O sea, por un lado detectamos la longitud de ese músculo y por el otro lado la tensión. Estos son receptores de adaptación rápida. También hay receptores en las articulaciones que también son de adaptación rápida
y nos van a informar sobre el movimiento de las articulaciones y la posición de las extremidades. Bueno, ¿cómo llega toda esta información al sistema nervioso central? En primer lugar, entra esta información sensorial por los nervios espinales hasta la médula espinal y luego va a subir por estas columnas de sustancia blanca hacia las distintas estaciones de la vía hasta terminar en la corteza somatosensorial primaria. Es interesante darnos cuenta que las fibras que llevan información de dolor y temperatura van a cruzar al lado contralateral al nivel de la médula espinal, mientras que las fibras que llevan información somatosensorial, por ejemplo de los mecanorreceptores de la piel, van a cruzar al lado contralateral a nivel del bulbo raquídeo. Ambas vías, que no son iguales ni van juntas, van a terminar en la corteza somatosensorial primaria después de pasar por los núcleos del tálamo. Recuerdan que el tálamo tiene un montón de núcleos que son estaciones de relevo de las vías sensoriales y esta información somatosensorial va a terminar en la corteza somatosensorial primaria contralateral. Para recordar un poco la corteza somatosensorial primaria, la somatotopía, que es esta representación ordenada de las partes del cuerpo en la corteza somatosensorial primaria. En colores están las partes del cuerpo y aquí sobre la corteza, donde estarían las partes de la corteza que reciben información sensorial de estas partes del cuerpo. Otra cosa interesante que tiene estos sistemas somatosensoriales es lo que se llama el dolor referido. Hay pocas fibras sensoriales exclusivas para el dolor visceral y vienen junto con las del dolor cutáneo y a veces se confunden. Y es como que el dolor del órgano interno se siente sobre la piel. A esto se le llama dolor referido. Por ejemplo, el clásico caso del dolor del corazón, cuando las personas están por sufrir un infarto, que sienten dolor en el pecho, en el cuello y en el brazo izquierdo. Es como característico el dolor en el brazo izquierdo cuando hay un infarto en el corazón. Otro ejemplo es el dolor del esófago, cómo se proyecta de alguna manera sobre el tórax y sobre la espalda también de la persona. Esto es algo que tienen que tener en cuenta los médicos cuando va alguien con un dolor, si se refiere a un dolor referido de algún órgano interno, y tratar de detectarlo a tiempo. El procesamiento del dolor es complejo. Se divide en dos componentes. La parte puramente sensorial, la caracterización del estímulo que nos causa dolor, y la parte emocional y afectiva. El dolor es fundamental para la supervivencia porque nos alerta de peligros y enfermedades. Imagínense esas personas que tienen una condición muy rara que es que no sienten dolor, se quemarían, pisarían vidrios rotos y se lastimarían mucho, pero no los sentirían. Pero el daño se los causaría igual. Una persona que no siente dolor, de repente tiene un ataque de apendicitis, no se da cuenta que algo está mal hasta que es demasiado tarde. El dolor es algo que nadie quiere experimentar, pero para la supervivencia es algo realmente útil. Por otro lado, la parte emocional puede modular a la parte sensorial. Todos hemos experimentado que si nos duele algo, pero estamos mirando una película que nos atrapa, nos duele menos que si estamos sentados solamente pensando en lo que nos duele. Se han hecho experimentos con las técnicas de imagenología de ahora, personas a las que se ha hipnotizado para que no sintieran dolor. Cuando se ve la actividad en la corteza somatosensorial primaria, se ve que es igual en las personas hipnotizadas y en las que no, pero cuando ven la activación de las áreas
que tienen que ver con el procesamiento emocional del dolor, como por ejemplo la corteza cingulada, la corteza insular o la corteza prefrontal, la actividad es menor en aquellas personas hipnotizadas que en las que no lo estaban. Lo que nos está mostrando esos dos aspectos del procesamiento del dolor, cómo pueden modularse en forma diferencial. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos videos, espero que los hayan aprovechado. Nos estaremos viendo por la facultad un día de estos.